Hay sueños que se desvanecen al abrir los ojos, y hay otros que se aferran a la frontera entre lo onírico y lo real. Se quedan como presagios, coincidencias imposibles, sueños que no se quedaron dormidos, sino que cruzaron la línea y dejaron huella en el mundo real. Estas son algunas de las experiencias personales. Bienvenidos a Pensamientos Yucañanos, que el susto empieza ahora. Número 1. La cornada. Este es uno de los sueños misteriosos más extraños que he experimentado. Cuando tenía aproximadamente 9 años de edad, tuve un sueño que comenzó en un desierto, donde me veía a mí misma, mientras a lo lejos veía unas gradas con gente que parecían sombras. Eran siluetas de personas que estaban disfrutando de un evento. En ese momento me percaté de que el espectáculo era yo. De repente atrás de mí había una sombra que empezó a hacerse cada vez más grande. Era un toro enorme, furioso, molesto, listo para hacerme daño. Empecé a correr, toda asustada. Por momentos me volteaba a ver si aún me seguía. Llegó un momento en el que estaba tan cansada porque el escenario era un desierto y era muy complicado estar corriendo en la arena. Mis piernas se adormecieron tanto que tropecé y caí. El toro me había alcanzado. Solo me quedaba cerrar los ojos y sentir el horrible dolor de sus cuernos golpeándome la espalda. Fue tan intenso que me desperté al instante y aún despierta podía sentir el dolor. Me levanté y fui a toda prisa para contarle a mi madre. Ella revisó mi espalda y se dio cuenta de que tenía un moretón justo donde fui corneada, como si el toro me hubiera lastimado en la vida real. Cabe aclarar, no había nada en mi entorno que pudiera haberme causado ese daño. Mi mamá y yo nos quedamos preguntándonos, ¿qué pasó? ¿Y cómo es posible que los sueños puedan traspasar la realidad? Es algo que hasta el día de hoy, 15 años más tarde, seguimos con las mismas preguntas y pues claramente sin respuesta alguna. Número 2. La niña fantasma. Esta experiencia fue durante mi adolescencia, en el que sufrí uno de los sustos más grandes de mi vida. Una noche, como cualquier otra, dormía plácidamente en mi cama, mientras me adentraba en el sueño profundo en el que todo era oscuridad. Solamente se encontraba una luz que venía desde arriba, que caía ligera pero enfocadamente hacia el suelo. Era una luz de color azul, como si fuera un reflector. En él se encontraba una niña hincada, de espalda, con ropa blanca, cabello negro, concentrada, rezando en llanto. Comencé a caminar hacia ella lentamente, con mucha precaución, y cuando estaba a punto de tocarle el hombro se volteó. Me miró fijamente y en ese instante desperté. Lo peor es que justo al abrir los ojos, frente a mi cama, estaba esa niña parada y atrás suyo podía ver mi ventilador de piso. Cada que el ventilador giraba, se ocultaba atrás de ella, como si en verdad el cuerpo de la niña estuviera presente. Yo podía ver ese mismo camisón blanco que traía puesto, mientras que con su mano izquierda sostenía una venda transparente que cubría sus ojos. Su piel se veía muy pálida, con las venas azules. Me asustó tanto que no podía moverme y pensaba, ¿en serio esto es real? Lo que hice fue cerrar fuertemente mis ojos y empezar a rezar. Después de un largo tiempo, abrí poco a poco los ojos. Me di cuenta de que ella ya no estaba, pero aún así no pude dormir de nuevo y tardé varias semanas en entrar de nuevo a esa habitación. Tenía mucho miedo de que en cualquier momento pudiera volver a aparecerse. Sufría de pesadillas todas las noches, en donde me encontraba a ese mismo fantasma tratando de llevarme con ella. Días después, fuimos a ver a un yerbatero de mi pueblo, y entre la leída de cartas apareció que tenía pegado un espíritu, y precisamente, sí, lo que se imaginan, el espíritu de una niña. La describieron justamente como la que yo había visto. El yerbatero realizó todo un ritual para liberarme. Gracias a eso las pesadillas cesaron y por fin pude dormir tranquilamente. Número 3. El camino a la laguna.
Este suceso lo relaciono un poco con los viajes astrales. Todo empezó cuando en uno de mis sueños me encontraba en un terreno baldío que tenía un camino como una brecha delgada que invitaba a la curiosidad de seguirla. Por supuesto lo hice. Mientras la recorría, podía ver mis pies descalzos pisando la tierra fría. Después de algunos minutos, entre montañas apareció una laguna cristalina con aguas tranquilas, pero algo siniestra, y a un lado se encontraba una palapa abandonada que al parecer había sufrido algunos daños por incendio, pero aún así podía sostenerse. Me quedé ahí un momento mientras disfrutaba del paisaje y brisa fresca. Fue todo lo que ocurrió en ese sueño. Lo extraño viene 3 semanas después. Contexto. Mi familia en ese entonces estaba acostumbrada a hacer pequeños viajes turísticos para las vacaciones escolares. Uno de esos viajes era ir a una laguna muy concurrida, con tienditas y su principal atractivo, un puente que tenía varias ramas con pequeñas palapas. En esa ocasión, mientras los adultos se acomodaban, mis primos y yo fuimos a jugar donde el agua estaba bajita. De la nada, algo llama mi atención. Volteo y me percato que a lo lejos, escondido entre los árboles y maleza, podía notar la parte alta de una casa de paja. Enseguida pude asociarlo con aquel sueño. Obviamente no me quedé con la duda, y enseguida me puse en marcha. Para ello tuve que salir del predio turístico, seguir la carretera principal, hasta por fin encontrarme con la famosísima brecha. Sin dudarlo, la seguí. Era tan instintivo como estar literalmente dentro de mi sueño. Mientras la seguía me sentía entre nerviosa, asustada, emocionada, con el corazón latiendo a todo lo que da. Y sí, ahí estaba la laguna siniestra, en calma, pero como escondiendo cierto misterio, y su palapa desgastada a punto del desplome. Se sentía como si me estuviera esperando todo este tiempo, resistiendo, sosteniéndose hasta mi llegada. ¿Con qué propósito? No lo sé. Solo sé que fue una experiencia surreal y que me encantaría vivir algo así nuevamente. Número 4. Sombras arácnidas. Hubo un tiempo en mi vida que todas las noches me despertaba en la madrugada y al despertar solamente veía sombras de arañas que se escondían atrás de los muebles, en el aire acondicionado, hasta que una noche, una de esas pesadillas, me encontré corriendo muy asustada en calles solitarias y oscuras, como si algo me estuviera persiguiendo, algo maligno. Llegué al punto en el que ya no había dónde más huir y me detuve en seco, mientras sentía como un aire frío recorría mi espalda hasta llegar a mi cabeza. Sabía que era esa maldad alcanzándome. Con el rabillo del ojo pude ver cómo en mi hombro derecho se asomaba humo negro en forma de una mano enorme con 3 dedos largos y uñas afiladas. Lentamente se posaba sobre mi hombro. Cuando pudo tocarme, desperté. Lo primero que vi fue el techo en blanco de mi habitación. Lo que se reflejaba era una sombra de una araña gigante que cubría casi todo el techo. Me quedé mirando fijamente por unos segundos sin parpadear, mientras poco a poco se iba tornando borroso, con movimiento, como si vibrara, y poco a poco se desvanecía, formando pequeñas arañas que salían de ella, y todas ellas se dirigían justamente a las 4 paredes de mi habitación, rodeando todo el lugar. Por el miedo cerré los ojos y empecé a rezar, pero no tuve tanta suerte, ya que al abrirlos la pesadilla aún continuaba. Debajo de la cama, entre la oscuridad, salía nuevamente ese brazo largo con garras, aferrándose lentamente a las sábanas. Cada vez estaba más cerca de mí. Con desesperación logré correrme al otro lado de la cama y rápidamente prendí la luz. De un segundo a otro, todo había desaparecido. No entendía nada de lo que había pasado. Lo más extraño es que las sábanas tenían la forma de haber sido jaladas y con la huella de esas manos depredadoras. 5. Epifanía anular. Esta anécdota no viene de un sueño, pero sí de la vida real imitando al arte. ¿O acaso es algo más? La escena de la película ¿Qué le pasó al lunes?
Me había atrapado tanto que la realidad se entrelazó con la ficción de manera inquietante. Esta epifanía de la vida sucedió mientras veía una película llamada ¿Qué le pasó al lunes? Hay una parte en la que una de las protagonistas, llamada Jueves, pierde el dedo mientras juega. Para guardar las apariencias de la estricta política de hijo único, su padre tuvo que cortar el dedo de todas las demás hermanas gemelas, empezando por la hermana llamada Lunes. Justamente en esa escena de tanto suspenso, cuando el padre estaba a punto de cortarle el dedo, el teléfono de mi mamá suena, en la vida real. Era su pareja, diciéndole que necesitaba ir a urgencias porque se había cortado el dedo anular, justamente en el mismo lugar y el mismo dedo que le cortaron a la protagonista en la película. Fue raro, tanta coincidencia con lo que había ocurrido en la ficción, coincidencia en el tiempo, forma, el dedo, la altura del corte. Me pareció un momento muy inquietante y fascinante. ¿Crees que solo fue una coincidencia o hay algo más detrás de todo eso? 6. Una vida onírica. En este sueño yo tenía 16 años, pero al mismo tiempo veía a esta joven como alguien externa a mí, como ver una película. Su ropa pertenecía a otra época, vestidos largos, telas pesadas y hombres con trajes oscuros. Ella llevaba un vestido blanco sencillo y estaba embarazada. En la casa solo estaban ella y su abuela. De pronto, sin aviso, pierde al bebé. Pasa el tiempo y la joven está en otra escena reunida con sus amigos de la misma edad. Entre ellos hay un chico nuevo. Se lo presentan, se miran, se enamoran, empiezan a verse en secreto, a escaparse juntos, hasta que un día finalmente todos lo descubren. Pasamos a otra escena, en donde ellos están en misa junto a la abuela. En medio del silencio, el sacerdote los señala y anuncia que ellos no pueden estar juntos. Dice que es pecado que ella tenga otra pareja después de haber perdido un bebé y que además el joven carga con un defecto. No se menciona o especifica ese defecto, pero sin duda alguna los condena aún más. La abuela asiente, como si lo hubiera decidido desde antes, y así sin más los separan. El joven es llevado a la fuerza por su familia, yéndose del pueblo permanentemente, mientras la chica queda con el corazón destrozado. Tiempo después, la abuela llega con una noticia muy cruel. Fríamente le dice que ya han encontrado a alguien para casarse con ella. La chica queda en shock, se aleja rápidamente, camina sin detenerse hasta llegar a la esquina de la calle y doblar hacia una avenida de terracería que conecta con la entrada del pueblo. Allí, agotada y llorando con rabia, dice: «Ya no dejaré que vuelvan a forzarme a hacer algo que no quiero. Primero me alejaron de él y ahora deciden por mí otra vez. Ya no». Mientras la abuela la busca desesperadamente, la llama por su nombre, revisa las calles, la casa. Cuando llega a la avenida de terracería, levanta la vista hacia el enorme árbol. Ese árbol es un hito del lugar, y allí, a lo lejos, ve a su nieta colgando del cuello. En ese momento de ser espectadora, me vuelvo la joven protagonista de nuevo. Me veo a mí misma tomando una soga y acomodándola en mi cuello, mientras siento un enorme dolor en el corazón. Demasiadas lágrimas caen sobre mi rostro. Cierro los ojos y en ese instante despierto. Durante el día no podía dejar de pensar en ese sueño, ya que muchas cosas coinciden con mi vida real. El tener miedo a tener hijos, sentir un amor profundo por alguien que no conozco, la marca de nacimiento en mi cuello, como si fuera el rastro de la soga. Esa misma mañana en el trabajo escuché un podcast llamado De Todo Mucho. Contaban la historia de una mujer que, al dormirse de repente, soñó que vivía toda una vida diferente a la que tenía en la vida real. Esposo, hijos, años enteros de recuerdos. Murió al resbalar en el baño y al instante despertó en su cama. Aseguraba que aquella vida había sido algo real, tan real que extrañaba profundamente a su familia del sueño. Mientras escuchaba recordé algo más.
En la preparatoria leímos un cuento muy parecido. Me fascinó, pero jamás volví a encontrarlo. En esa historia, la mujer elegía quedarse dormida para poder permanecer al lado de su familia del sueño. Esto me da a entender que mucha gente ha experimentado esta clase de recuerdos o saltos en la realidad. Incluso algo más común es el despertar y sentirse enamorado o enamorada de alguien que solo viste en sueños. Hasta aquí mis anécdotas. Espero les haya gustado y estoy segura que muchos de ustedes también han experimentado fallos en la Matrix cuando de sueños se tratan. Gracias por acompañarme a indagar y reflexionar estos pensamientos. Nos vemos en un próximo video para seguir cuestionándonos la realidad.